Soy Miguel Hernández Franco y esto es Pensar un rato. Tras un largo silencio, regresa a Pensar un rato para terminar con la serie sobre el pop. Las explicaciones sobre este silencio están en el episodio más reciente del mini podcast de poesía. Al final, la idea es ir retomando el ritmo lentamente. A quienes conocieron este podcast por la serie sobre el pop y a todos los y las oyentes de este podcast, mil disculpas por esta ausencia tan prolongada. Como siempre, recuerden que pueden encontrar Pensar un Rato en Twitter y en Instagram como @_Pensar un Rato. También pueden apoyar este proyecto en Patreon para que llegue a ser algún día sostenible. No siendo más, comencemos con el episodio. Hace un poco más de una semana, Internet nos regaló uno de esos momentos maravillosos que hacen que valga la pena soportar los abusos de las empresas que prestan el servicio. El empresario de reggaetón colombiano J Balvin fue sistemáticamente criticado por varios de sus colegas después de que este publicara unos tweets llamando a boicotear a los premios Grammy. ¿Para qué quería boicotear a los Grammy? Según Balvin, la academia no valora a los reggaetoneros y los artistas del género urbano, de quienes se sirven para aumentar ratings, pero cuyo valor artístico no reconoce. Es más o menos lo que decían los tweets. Esto es un argumento que Balvin ha esgrimido en varios momentos y para los que antes había encontrado apoyo, pero esta vez causó descontento entre sus colegas, quienes inmediatamente le respondieron criticándolo duramente. Hubo críticas contundentes pero amables, como la de Yotuel, del grupo Orishas y nominado a Canción del Año con Patria y Vida. Para Balvin, brother, para ti y Balvin. Hermano, me llegó un mensaje de los fans que me están escribiendo cosas de una historia que pusiste, en el cual estabas diciendo que los Grammy no estaban reconociendo la autenticidad del movimiento urbano. Te voy a decir algo, Balvin. El movimiento urbano no empezó contigo. Empezó hace años, mi hermano. Con Oricha, con el disco de los cubanos en el 99. Y yo te voy a decir mi humilde opinión. No me gustó eso que dices que los artistas urbanos, reales, los poderosos, que no vayan a los Grammy. ¿Qué es ser artista urbano poderoso? Tener views, tener muchas visitas. Y otras críticas mucho más brutales, pero no menos ciertas, como los dos videos que publicó Residente, también conocido como René Pérez, antiguo cantante de Calle 13. Este fue el primero. Y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades, cabrón. Yo te creería lo del boicot si, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces, no ibas para los Grammy. Pero ahí tú no pediste boicot. De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot. No sé por qué te molesta tanto, porque según tú haces historia cada 15 segundos, cabrón, con el Latino Cultural Gang o no sé qué puñeta. Entonces, tienes que entender, José. Es como si, no sé, como si un carrito de hot dog se molestara y se encojonara porque no se puede ganar una estrella Michelin. Y no me malinterpretes, José, a todo el mundo le gustan los hot dogs. Te explico, para que entiendas. Tu música es como si fuera un carrito de hot dog que a mucha gente le puede gustar, casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante. Y el segundo, tras la reacción pública y privada de Balvin, fue este. Vi que subiste un merch así como si fueras el más capo, el más jodón. Entonces me interesa que la gente sepa el tipo de persona que tú eres. Y no te cagues, cabrón, porque no te voy a tirar porque lo hablamos y yo soy un hombre de palabra a diferencia de ti. Además de que sería aburridísimo tirarte, cabrón. Aburridísimo. Cabrón, ¿qué más falso que escribirme una pendejada por WhatsApp y frente a la gente hacerte más bueno, cabrón? Paso para las personas que hablan de que José dio su opinión. Él no dio su opinión únicamente, sino que hizo un llamado a una acción para boicotear el único medio masivo que tienen los artistas reales para promocionar su trabajo. Cabrón, artistas que a diferencia de ti no payolean. Y tú en tu viaje de ego, sabiendo que no tienes ningún tipo de talento artístico, porque lo hablamos también en la llamada, pides que los boicoteen. Aunque tengo que admitir de corazón que tienes un solo talento. Tienes el talento de no tener talento y hacerle creer a la gente que tienes talento. J Balvin, fiel a su ivanduquismo exasperante, decidió elegir la tibieza y simplemente respondió que respetaba la opinión de Residente y luego intentó dárselas mediocremente como de costumbre, de chistoso, y empezó a publicar fotos de él con carritos de hot dog y recurrió a la misma táctica de tantos políticos cuando son desenmascarados, la malparidez. Balvin publicó una foto con su papá o alguna cosa que no tenía absolutamente nada que ver con lo que estaba pasando, pero que tenía una clara función propagandística, desviar la atención y manipular a su base de fans con una foto tierna. ¿Lo logró? No importa. De eso no vamos a hablar hoy. En este episodio de la serie sobre el pop, la quinta parte, vamos a hablar del papel de los artistas en el contexto del pop, de qué significa ser artista en este contexto, a quiénes llamamos artistas y por qué, y por supuesto, y porque si no sería un episodio de Pensar un Rato, de las implicaciones políticas de todo esto. Pero, antes de comenzar, vamos con un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora.
En el primer episodio de la serie hablamos del arte. Nos devolvimos hasta Aristóteles para ver una definición clásica, que es la del arte como imitación del mundo y de las acciones de los seres humanos. Hablamos de medios, objetos y modos de imitar, y de cómo esto nos plantea el arte no solo como imitación, sino como representación. Luego dimos un salto grandote desde Aristóteles hasta Walter Benjamin para hablar del aura de la obra de arte. Y el aura la definimos como una distancia que aparece no importa qué tan cerca nos hallemos de la obra de arte, y dijimos que esta distancia tenía que ver con la manera en que la obra de arte solía inscribirse en relaciones de tradición. Para citar a Benjamin, el aura es una distancia por cercana que parezca. En el segundo episodio introdujimos el concepto de arte popular y el problemático concepto de arte culto. Pusimos el ejemplo de Julio Jaramillo y de John Coltrane para explicar cómo funcionan estos conceptos y en qué consisten sus diferencias. Luego de eso, volvimos sobre el concepto de aura y su crisis para explicar qué es y cómo funciona el arte de masas y en qué se diferencia de los dos anteriores. En el tercer episodio empezamos por fin a hablar propiamente de eso que llamamos pop. Introdujimos el concepto de industria cultural y de cómo los productos de la industria cultural configuran las expectativas y las comprensiones que tenemos de la sociedad y de nosotros mismos. Hablamos también de la función anestésica que tienen los productos de la industria cultural y de la idea de estetización de la política. Por último, en el cuarto episodio de la serie hablamos más detenidamente de la experiencia del shock y de la manera en que el pop, con sus distintos productos y las distintas formas que tenemos de consumirlos, nos acostumbra a esta experiencia que es característica de nuestra época. Hablamos de cómo esto se ve tanto en el cine como en las personas famosas, que son las que llamamos estrellas, y de eso vamos a hablar en este episodio. Y entonces, con todo esto en mente, empecemos pues. Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente. Esta es una de las acusaciones que le hace Residente a J Balvin durante su peleita marica de la semana pasada, o de hace 2 semanas, ya no me acuerdo. Y esta acusación es muy interesante porque acusa a J Balvin de algo que es bastante común desde hace años, invocando un concepto de artista que es más bien viejo. ¿Qué significa todo esto? Pensemos en el insulto. ¿Por qué es ofensivo o por qué se supone que debería ser ofensivo que Residente le recuerde a J Balvin que él no escribe sus propias canciones ni compone su propia música? En realidad es muy raro que eso sea un insulto, pues desde hace décadas es una práctica bastante común en la industria de la música que muchos intérpretes no escriban sus canciones, y de hecho, si pensamos en músicas más cultas, por decirlo con esa problemática expresión, muchos grandes músicos y directores son en su mayoría grandes intérpretes, es decir, dedican su carrera, su arte y su destreza a interpretar la música compuesta por otros. En otras palabras, J Balvin no está haciendo nada que otros no están haciendo o no hayan hecho desde hace mucho tiempo. Entonces, otra vez, ¿dónde está el insulto? Básicamente, lo ofensivo del asunto radica en la concepción del artista que hay detrás. ¿Qué quiere decir esto? Piensen un momento. Cuando uno escucha la palabra artista, lo que uno se imagina es a una persona talentosa en varias cosas, tal vez un poco excéntrica, que de la combinación de sus talentos saca objetos artísticos. Y este proceso es algo que ocurre con contadas excepciones, usualmente en solitario. Hay como un misticismo que rodea a quienes crean, no solo porque las actividades creativas sean particularmente difíciles, sino porque éstas suelen realizarse con el esfuerzo singular de cada creador, incluso cuando la creación se hace colectivamente. Tomemos varios ejemplos para ver esto con mayor claridad. Pensemos primero en la imagen de, muy clásico, muy cliché, Leonardo da Vinci, el gran genio del Renacimiento italiano. Ya de entrada estamos hablando de genios, es decir, de estos talentos singulares innatos que, sumados a una disciplina igualmente extraordinaria, da lugar a fenómenos como el de este hombre que era pintor, escultor, arquitecto, dibujante, ingeniero, médico, músico y quién sabe cuántas otras cosas más, con un talento nada despreciable en cada una de estas cosas. Y esta reunión de talentos extraordinarios en una sola persona rodea la figura de Da Vinci, el artista, de un misticismo muy particular. Es imposible no preguntarse por la personalidad, el modo de ser, el modo de vivir, el modo de trabajar de un hombre que fue tan fundamental para el desarrollo espiritual y cultural de una época y que ha sido maestro de tantos que lo han seguido. Y esto mismo ocurre con figuras como la de Mozart o Bach, con escritores como Rimbaud, que a los 15 años hablaba y escribía poesía en latín y antes de los 30 ya había dejado su marca en la tradición literaria francesa, que no es poca cosa. Y el punto con estos ejemplos es ver cuál es el imaginario que tenemos del artista en nuestras cabezas. Y el principal imaginario es que el artista trabaja solo y que los productos de su talento provienen
provienen exclusivamente de este. Y esto puede que haya sido cierto en otro momento, pero con la irrupción de la reproductibilidad técnica en la obra de arte, como ya lo hemos mencionado ampliamente a lo largo de esta serie, esta noción de artista, esta idea del artista como creador, como genio, como autor único y singular, también entra en crisis. Por supuesto que J Balvin no escribe sus letras, ni compone su música, pero Andrés Cepeda tampoco. Basta con que ustedes se metan a Spotify y en los créditos miren para que se den cuenta de que canciones tan importantes en la carrera de Cepeda como Desesperado, Tengo ganas, y todas esas baladas empalagosas y melodramáticas con las que le hemos dado sentido a nuestros desamores no fueron escritas por Andrés Cepeda, sino por Tommy Torres o Alfredo Nodarse, que muy poca gente sabe quiénes son. Yo no sé quiénes son. Y esto aplica para muchos artistas de prácticamente todos los géneros. Otro ejemplo, Pepas, el hit mundial del reggaetón de Farruko, tiene un montón de manos. Solo en la escritura de la canción participaron 9 personas y en la producción participaron al menos 5. Y si nos vamos a los artistas de la escena anglo, que es la que domina nuestro lado del mundo, nos encontramos con fenómenos similares. Ni Katy Perry, ni Lady Gaga, ni Justin Bieber, ni ninguno de los grandes referentes del pop actual escriben o componen solo sus canciones, y en algunos casos ni escriben ni componen. Y entonces la pregunta que nos queda es, ¿qué significa ser artista en la época del pop? O lo que es lo mismo, ¿quién o quiénes son los artistas en la era del pop? Y aquí nos toca devolvernos varios episodios en esta serie para poder tejer bien estas respuestas. Entonces, si ustedes recuerdan, en el episodio 2 de la serie hablamos de la destrucción del aura de la obra de arte por cuenta de la emergencia de su reproductibilidad técnica. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Básicamente que el aura de la obra de arte, eso que la hace singular, única, irrepetible, en lo que se funda su autoridad, entró en una profunda crisis por el desarrollo de tecnologías que permitieron hacer reproducciones y copias masivas de esta. El ejemplo que nos pone Walter Benjamin es el del cine y la fotografía y la reproducción técnica de las imágenes, pero esto aplica también para la música y la literatura. Allá donde se hayan desarrollado tecnologías para reproducir masivamente obras de arte, habrá pop. En el cine es fácil verlo. Todo el circuito del cine hollywoodense es un gesto de pop inmenso, desde los Avengers hasta Harry Potter, hasta la franquicia de Marvel o de DC Comics. Y en la música también. En el momento en que un artista firma un contrato con una disquera para que produzca y distribuya su música, este artista entra en el circuito del pop, o para ser aún más precisos, en el mercado del pop. Y todo esto, que es el resultado de la enorme industria del entretenimiento o la industria cultural, está relacionado. Por eso Adele hace canciones para las películas de James Bond y Coldplay para las de The Hunger Games, y por eso Ed Sheeran hace un cameo en Games of Thrones, y por eso los libros que más venden, es decir, lo que en principio pertenecería al dominio de la literatura en un sentido muy amplio, se adaptan a guiones de cine o televisión, y por eso mismo es que hay películas de Harry Potter o El Padrino. Y creo yo que aquí llegamos al núcleo del asunto. Cuando hablamos de pop, es decir, cuando hablamos de industria cultural, estamos necesariamente hablando de relaciones económicas, y lo curioso es que pese a que esto se hace cada vez más de frente, parece ocupar siempre como un segundo lugar. Piensen en las maneras en que nos referimos a los productos del pop, a sus dinámicas. Hablamos, por ejemplo, de la franquicia de Marvel. Para medir el éxito de una película hablamos de cómo le fue en taquilla, es decir, cuánto vendió. Y para medir el éxito de una canción hablamos de cuántas veces ha sido escuchada en las plataformas de streaming, y hace unos años hablábamos de cuántas copias había vendido. Y pasa exactamente con los libros. ¿Cuántos millones de copias vendió Harry Potter, la saga de Crepúsculo? ¿Cuántas veces han visto ustedes notas de prensa en las que se comenta el costo de producción de una película, en las que se habla de las millonarias inversiones que hace Marvel para producir The Avengers? El criterio de calidad del arte en el contexto del pop es el grado de masividad que alcanza el producto, y eso incluye los costos en los que se incurren para que se pueda alcanzar ese grado de masividad. Y de nuevo la pregunta, ¿dónde están los artistas aquí? ¿Quiénes son? Y esto hay que responderlo en distintos niveles. Lo primero es que cuando estamos hablando de un artista, por ejemplo, en este caso de J Balvin, estamos cometiendo un error, porque no solo J Balvin no es un artista en el sentido clásico de la palabra, pues no tiene ningún talento particular que pueda poner al servicio del arte, sino que, y este es el argumento central, no es el único que participa en la producción de su mercancía o de sus artefactos culturales, que en este caso son canciones y videos. Porque es que, ¿acaso no serían también artistas quienes escriben sus letras, quienes componen su música, quienes graban y mezclan la música, quienes diseñan las portadas de sus álbumes, y en general toda la gente que invierte su trabajo, su tiempo y su talento para que, y aquí otra vez el lenguaje económico, salga al mercado una canción o un álbum bajo el nombre de J Balvin?
Y lo mismo pasa con los videos, que son una forma de cine, de hecho. Porque ¿qué pasa con las personas de vestuario, de escenografía, de coreografía, con quienes se encargan de las luces, quienes maniobran las cámaras, quienes editan? Todas estas personas son parte del proceso de producción de este artefacto cultural, que en este caso sería un video musical de una canción de J Balvin, pero que aplica igual para el cine y la televisión y para la literatura. Si pensamos en la gente de edición, diagramación, quienes diseñan las portadas, etcétera, etcétera. Entonces, en un primer momento, cuando nos hacemos la pregunta por el lugar del artista en el contexto del pop, nos damos cuenta de que no hay tal cosa como un artista, porque en el pop nadie trabaja solo. Recuerden que estamos hablando de una industria, es decir, de una fábrica, por decirlo de algún modo, y eso implica que hay un montón de trabajadores especializados para que el producto salga lo mejor posible al mercado y pueda venderse masivamente. Y entonces, y en segundo lugar, ¿quién es J Balvin? Básicamente, un empaque. Más que un carrito de hot dogs, J Balvin y muchos otros artistas que posan de autores no son más que el empaque que oculta todas las relaciones de producción que hicieron posible la canción, o la película, o el video, o el libro, o lo que sea. Y para agregarle otra capa a todo esto, ese empaque también es diseñado y producido. Las disqueras, es decir, las empresas que producen y venden el audio, son conscientes de esto. Y aunque no suele haber un departamento o una persona que se encargue de esto directamente, sí hay un desarrollo de la marca artística, es decir, una creación del empaque que suele ser el resultado de un trabajo mancomunado entre el manager del artista, los departamentos de mercadeo y lo que se llama A&R, que es la sigla en inglés para Artist and Repertoire, o sea, como la dirección artística y de repertorio. En otras palabras, y para no irnos por vericuetos, la manera en que J Balvin se presenta ante su público también es el resultado del trabajo de un grupo de gente que se dedica a pensar cuál es la mejor manera en que la imagen de J Balvin venda más. Y todas estas relaciones económicas y de producción que están ocultas dentro del empaque del artista implican un montón de problemas políticos, y de eso nos vamos a ocupar en la segunda parte. Entonces, para esta segunda parte del episodio, y como es tan divertido echarle mierda a J Balvin, volvamos sobre una de las críticas que más se le hicieron en este asunto con Residente, pero que de hecho se la hacen hace mucho tiempo: su tibieza. Una de las críticas más interesantes y ciertas que Residente y otros artistas del género urbano le hacen a J Balvin es la siguiente. Por eso hasta yo te tuve que escribir por Instagram el único mensaje que tú dedicaste a tu país, Colombia, durante las manifestaciones. El único mensaje que le escribiste a tu país, te lo escribe un puertorriqueño, porque no te sale ni eso, cabrón. Para mí, artista urbano poderoso es cuando tú logras con una canción sacar un pueblo para la calle. Cuando tú logras que un pueblo con una canción tuya te responda y salgan. El día que tú logres que Colombia o le hables al pueblo colombiano y tú te pongas en el pellejo del pueblo colombiano en una canción y no te estés pensando en los números y en visitas y en Spotify, entonces tú y yo estamos hablando de movimiento urbano. Me trataron todos mis manos. En otras palabras, que él, como artista que se supone que es, está completamente desconectado de lo que ocurre en su sociedad y de sus realidades políticas. Y aquí llegamos a un punto muy interesante de todo este asunto del lugar del artista en el contexto del pop, y es su grado de alienación. Pero vamos por partes. Primero, algo de contexto. Cuando en Colombia comenzaron los estallidos sociales por el descontento con el gobierno de Iván Duque y también por la sumatoria de décadas de desigualdad, corrupción, violencia, cinismo y todas las hijueputadas sobre las que está construida la sociedad colombiana, la gente se encontró, como es bien sabido, con una represión brutal por parte del gobierno de Iván, que no ha hecho más que mandar a la policía y al ESMAD a mutilar y a matar manifestantes diciendo que son vándalos. En 2019 fue el asesinato de Dylan Cruz, y en 2020 el de Javier Ordóñez y otros 13 manifestantes, y ahora en 2021 fueron casi 100 personas las asesinadas por la policía en los casi 2 meses y medio que duraron las protestas. Sobre los detalles de esto hemos hablado en otros episodios de Pensar un Rato, pero es importante detenernos, para efectos del problema que nos atañe, en el papel que jugaron los artistas en todo esto. Por un lado estuvieron los artistas que no pertenecen a los grandes circuitos del pop, de los que quizá el mejor ejemplo sea Edson Belandia. Estos artistas se manifestaron junto a la parte de la sociedad que se estaba movilizando contra el gobierno. Denunciaron sin titubear la violencia criminal de la policía, la complicidad de los medios de comunicación, el cinismo del gobierno, etc. Y luego estuvieron los que podríamos llamar los
los grandes ídolos o las grandes estrellas. Esos artistas que por haber entrado al mercado del pop tienen una voz con un alcance mucho más masivo, no solo en Colombia sino a nivel internacional, entre los que se encuentran por supuesto J Balvin, pero también Shakira o Juanes y en menor grado Carlos Vives. Y si nos ponemos a analizar a estos artistas, su reacción siempre fue de manera más o menos general la misma: no tomar partido o, como decimos en Colombia, fajardearse. Apoyamos a la manifestación pacífica, la violencia nunca será la solución, el gobierno debe sentarse a dialogar con los manifestantes, le decimos no al vandalismo, no se puede estigmatizar a la policía por las acciones de unas cuantas manzanas podridas, etcétera, etcétera, etcétera. Estas frases no significan nada, básicamente porque complacen a todo el mundo y desconocen intencionalmente la complejidad de la realidad, al tiempo que les evita enemistarse con una parte de su audiencia. Y este es precisamente el punto. Cuando J Balvin guarda silencio o dice insipideces fiel a su ivanduquismo, lo está haciendo no necesariamente porque esté de acuerdo con el gobierno, que yo creo que sí lo está, porque la chimba pues que J Balvin es uribista, sino, vuelvo a lo que estaba diciendo, fundamentalmente porque sabe que tomar una postura de verdad, asumir una posición clara y abierta, ya sea a favor del gobierno y su represión o en contra de este, le haría quedar tan mal con un sector de su audiencia que es masiva, que podría costarle mucho a él y sobre todo a la industria de la que él es un producto estrella. J Balvin no puede permitirse tener una posición política pública y abierta en tanto él, por millonario, emprendedor y lo que sea, es un empleado más de una industria enorme que puede con relativa facilidad prescindir de él, precisamente porque no es él ni su talento particular, sino toda la red de relaciones de producción que lo rodean en lo que se fundamenta su éxito. Y lo mismo ocurre con Shakira, con Juanes y con todos los artistas en Colombia y fuera de ella que, ante situaciones frente a las cuales sus sociedades esperan que tomen una postura clara y que la asuman, su respuesta es siempre una fórmula insípida que no dice nada y que apoya a todo el mundo sin apoyar realmente a nadie, que en otras palabras, y como lo vimos en el episodio de Opinar un rato sobre el extremo centro, es una forma de apoyar el sistema. Ahora, ¿quiere decir esto que los artistas son prisioneros de la industria cultural y que lo que dicen en público no corresponde con sus verdaderas opiniones? Sí y no. Seguramente tanto J Balvin como Juanes y hasta la misma Shakira deben ser uribistas o en el mejor de los casos de centro, que es lo mismo que ser conservadores pero pues solapados. Así que lo que dicen en público no está necesariamente en contra de sus convicciones personales, pero lo cierto es que muy probablemente la razón de que esas sean sus convicciones personales es precisamente la manera en que el sistema en que se han desarrollado profesionalmente y que los hace ser millonarios y les permite guardar su plata en paraísos fiscales los ha formado. Ellos son un producto del sistema a tal punto que incluso sus opiniones están determinadas por ese sistema, que en este caso es la industria cultural. Y entonces nos encontramos de frente con un problema político fundamental para pensarnos nuestra pregunta por el pop: la alienación de los artistas. Al hacer parte de una enorme industria en la que ellos no son dueños de los medios de producción, es decir, no son dueños de los estudios, de la tecnología para grabar y distribuir, de los departamentos de marketing, de las agencias de management y en muchos más casos de los que creeríamos ni siquiera son dueños del talento, los artistas del pop están alienados, no son realmente libres de actuar según su conciencia, porque lo que importa es seguir siendo rentables para la industria cultural. Pero además hay otro problema político que podemos notar con todo esto que hemos venido diciendo y que tiene que ver con lo que hablábamos en el episodio anterior de la experiencia del shock. Recuerden un poco el ejercicio de meditación que hicimos. Todo este tema de la continuidad de la experiencia y de cómo en la producción artesanal había también un montón de elementos característicos de la obra de arte, la tradición, los modos de hacer, el conocimiento transmitido de generación en generación y la relación profunda entre el artesano y su artesanía. Pusimos el ejemplo de los zapatos y explicamos cómo la modernidad y particularmente la irrupción de la técnica de reproducción capitalista, es decir, en serie y en masa, había roto esa continuidad, fragmentándola en momentos de producción particulares para hacerlos más eficientes. Don Eduardo ya no hace sus zapatos de principio a fin, es solo un momento en esa producción. Y ahora piensa en ese mismo ejemplo en todo este contexto del pop. J Balvin no escribe sus letras ni compone su música, no solo porque no tenga el talento para hacerlo, sino porque ¿para qué
si se puede contratar a alguien que haga ese trabajo mejor? ¿Para qué pedirle a Justin Bieber que produzca y mezcle música si es más fácil y da mejores resultados contratar un estudio lleno de expertos que lo harán 1000 veces mejor que él? Es más, ¿para qué habría que pretender tener solamente un productor si se puede tener un equipo de gente, cada uno especialista en un pequeño fragmento de la producción? Al igual que con los zapatos de Don Eduardo, en el contexto del pop, el proceso de producción del arte, que hasta hace un siglo y medio había sido fundamentalmente artesanal, se ha fragmentado también. Y el tema con el arte es su lado artesanal, es decir, todo el contacto que el artista tiene con la producción de su obra de arte y que tiene que ver con la experiencia que busca representar, la manera en que ordena su sensibilidad, el modo en que utiliza los medios para representar, la manera en que dispone su experiencia, sus sentimientos, sus impresiones, sus opiniones y sus talentos en una composición, que puede ser musical, plástica, coreográfica, literaria, no importa. La obra de arte es, o mejor, era una composición de todas las cosas que el artista tenía que vivir, sentir y hacer para poder producir la obra. Y todo esto, además, en el estrecho contacto sensible que el artista tenía con la sociedad en la que había aparecido, en la que había surgido y a la cual él o ella se dirigía. Pero ahora estamos ante un arte industrializado y entonces todo ese proceso de composición, que era en lo que consistía la artesanía del arte y en lo que se cifraba el talento del artista, quedó totalmente obsoleto, porque ahora lo que se hace es contratar un montón de gente que se encarga en mayor o menor grado de fragmentar ese proceso de composición en partes que permitan hacerlo más eficiente, más óptimo, más productivo. Yo creo que un excelente ejemplo de este proceso es el gran debate entre la Shakira vieja y la Shakira actual. ¿En qué consiste la preferencia por las primeras canciones de Shakira antes de que fuera mundialmente famosa? En que era más fácil intuir el proceso artesanal que había detrás de sus canciones, las letras, los acordes, la composición. Shakira se movía en un escenario que le implicaba tener que usar todos sus talentos como música para componer su arte, en parte porque era pequeño, sonaba solamente en Colombia y en escenarios que podríamos llamar alternativos, y eso se siente. Hay una diferencia abismal entre Inevitable o Día de Enero, que son canciones que visiblemente salen de experiencias personales de Shakira, que al ser representadas en canción se hacen de una cierta manera universales, y por otra parte el Waka Waka, que es una canción pensada para un evento deportivo mundial que le tiene que gustar a todo el mundo y cuya función principal es servir de cuña publicitaria de otro gran evento masivo de la industria del entretenimiento. Conforme Shakira fue creciendo en la industria del pop, su música cambió y se tuvo que adaptar a un público cada vez más masivo, y el primer gran cambio fue que empezara a cantar en inglés, y esto por supuesto no hace menos talentosa a Shakira, ni más faltaba. El sentido de este ejemplo es ver cómo se transforma la figura del artista al entrar de lleno en la industria del pop. Y entonces alguien podría decir, y con razón, no, pero pille que Residente de Calle 13 es un man que se para duro ante las injusticias y denuncia y apoya las protestas sociales en América Latina, y es verdad, pero eso no es solamente porque René Pérez cree en las causas que defiende, que seguramente cree en ellas, sino porque la manera en que René Pérez ha consolidado su marca artística le permite hacer esas cosas sabiendo que eso contribuye a congraciarlo con su público objetivo, porque esos son los términos en los que debemos pensar estas cosas. Un artista tiene un público, y ese público que va a sus shows, que le da clic en sus videos, escuchas en Spotify, compra su mercancía, es su mercado, y hay que incentivar la demanda, y la gente no compra cosas que no le gustan o que no necesita. Y como es perfectamente posible vivir sin escuchar Shakira, J Balvin, Justin Bieber, Calle 13 o lo que sea, pues hay que incentivar la demanda gustándole al mercado, complaciéndolo. Y por eso no pueden darse el lujo de tener opiniones políticas reales, o al menos no de tenerlas en público. Si ustedes se fijan, con contadísimas excepciones, las respuestas de los artistas ante situaciones políticas siempre suelen ser las mismas y siempre suelen apuntar a cosas que todo el mundo le gustan: sin violencia, un mundo más justo, apoyamos a la gente en las calles, protestar es un derecho, vandalizar no, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, consignas que complacen a todo el mundo, porque en eso es en lo que consiste exactamente el pop, en hacer productos culturales que le gusten al mayor número de gente posible, es decir, a las masas, para que venda más y mejor. Y entonces, volvamos ya para terminar al tema político que hay detrás de todo esto y que tiene, como ya dije, varios niveles. El primer nivel lo acabamos de explicar: los artistas, o eso que llamamos artistas, pero que ya no se corresponde con la definición que solemos tener en mente cuando pensamos en esa palabra, están alienados y alienadas en la industria cultural. En otras palabras, el costo de ser una estrella pop es, en cierta medida y con matices muy importantes que mencionamos brevemente, la agencia política. El artista pop vive para complacer, y eso le impide ser parte activa de la conflictividad social, que es normal, natural y deseable, y sobre todo para un artista. Por otra parte, es evidente que eso que hoy en día llamamos artistas no coincide con la definición que solemos asociar de esa palabra. J Balvin no es un artista en ese viejo sentido. J Balvin, como todas las demás personas que contribuyen a la marca de J
J Balvin es un empleado en la industria cultural. Y este empleado cumple, entre otras, una función muy específica: ocultar las relaciones de producción que hacen posible su mercancía cultural. Es decir, cuando pensamos en J Balvin y nos aparece en la mente su cara cantando Mi Gente o la canción o lo que sea, no pensamos en los productores, arreglistas, compositores, community managers, publicistas, managers, ingenieros de audio, asesores de vestuario, directores creativos, técnicos de luces, escenógrafos y todo el mar de gente que contribuye a que J Balvin aparezca en nuestras cabezas del modo en que lo hace. ¿Y es que acaso toda esta gente no es también artista? ¿Acaso quienes ponen su talento, su formación, su sensibilidad y demás para contribuir a la producción de un show, de una canción, de un álbum, de las letras de una canción, de la portada de un álbum, no son también artistas? En el momento en que la figura del artista, llámese J Balvin o llámese como sea, oculta las relaciones de producción que hicieron posible esa marca, estamos ante un problema político. ¿Por qué? Primero, porque al ser invisibilizadas y cortadas de su trabajo, también dejamos de ver las lógicas de explotación y opresión que viven estas personas que contribuyen a la producción de estas mercancías culturales. Y segundo, porque al no poder ver y ser conscientes de las condiciones de producción de lo que consumimos culturalmente, o sea, música, cine, televisión, libros, etc., nos resulta más difícil comprender cómo dichos productos culturales nos afectan. Y esto tiene que ver con todo lo que hemos visto en los episodios anteriores, particularmente cuando hablamos de la estetización de la vida política como una de las consecuencias negativas de la irrupción de la reproductibilidad técnica en el arte, la aparición del arte de masas y el pop. Ser una estrella de pop, ya sea en el cine, en la televisión, en la literatura o en la música, es hacer parte de esta estetización. Ese culto que rendimos a las estrellas del pop no es otra cosa que la manera en que el pop nos oculta las problemáticas relaciones de producción que lo hacen posible. Estamos tan ocupadas siguiendo la vida de las Kardashian, los escándalos fiscales de Shakira, la tragedia patética de James Rodríguez, las peleas de J Balvin, que dejamos de prestar atención a las dinámicas mucho más complicadas y problemáticas que se presentan en lo que más consumimos y más nos define: los productos de la industria cultural. Y, como es más que obvio, la industria del pop también se aprovecha de esta distracción para hacernos consumir más. Constantemente salen libros, biografías autorizadas y no autorizadas, documentales, reportajes, crónicas y toda una serie de productos que sirven para profundizar nuestro culto a las estrellas del pop. Y eso contribuye, como lo vimos en episodios pasados, a nuestra alienación. Y el problema con esto, el gran problema con esto, es que es muy fácil caer en la tentación de decir: malditos todos, gente mezquina y malvada que nos manipula y que lo único que quiere es hacer plata a costa de nuestras conciencias, y caer en condenas severísimas y decir que ahora en adelante solamente vamos a ver cine independiente, escuchar música underground de artistas locales y desconocidos, y en un gesto de pura reacción caemos en distinciones grandilocuentes y no necesariamente ciertas, como cuando hablamos de cine, música o literatura de verdad. Y caemos en el prejuicio fácil de pensar que todos los productos del pop son inherentemente malos, manipuladores o de baja calidad, o que son tan políticamente problemáticos que la mejor manera de luchar contra ellos es no consumirlos. Pero esto es falso. Primero, porque es imposible escapar del pop. La industria cultural es tan grande y omnipresente que pretender vivir aparte de esta es más autoengaño vanidoso que otra cosa. Segundo, porque es evidente que podemos encontrar grandes obras de arte en el pop, tanto en el cine, la televisión o la literatura como en la música. Y tercero, porque, como nos dice el gran Walter Benjamin, la reproductibilidad técnica de la obra de arte, con todos sus problemas, también guarda en ella un potencial revolucionario que tiene que ver con lo que Benjamin llamó la politización del arte. Y de eso hablaremos en el siguiente capítulo, que será el último de nuestra serie sobre el pop. Como siempre, vamos con algunas conclusiones para cerrar nuestra quinta parte de la serie sobre el pop. 1. No es posible hablar de tal cosa como la autoría en el contexto del pop. Lo que antes llamábamos artista ha cambiado radicalmente en este contexto. Esto tiene que ver, como lo hemos hablado a lo largo de la serie, con la crisis de la obra de arte y con la manera en que se producen las obras de arte en nuestro contexto actual. 2. La fragmentación de la experiencia de la que hablamos en el episodio anterior y que nos ayuda a entender nuestra experiencia común del shock se manifiesta análogamente en el arte. Así como don Eduardo ya no es artesano de sus zapatos, sino obrero de un proceso de producción
producción fragmentado. Lo mismo ocurre con J Balvin, Justin Bieber, Shakira, Andrés Cepeda, Katy Perry y cualquier artista que haga parte de la industria del pop. Ya no son ellos los únicos autores de sus obras. 3. En ese sentido, una obra de arte tiene muchos autores hoy en día, o mejor dicho, muchísimas personas participan en su producción. El mejor ejemplo de esto son los créditos al final de las películas o las series. Se puede ver una lista de todas las personas que participaron en la producción de dicha película o serie y haciendo qué. La producción de las obras de arte en el contexto del pop es producción en el sentido más capitalista del término. Se imita a la fábrica. 4. Eso que hoy en día llamamos artistas son principalmente empaques que sirven para envolver y sobre todo ocultar todo un complejo entramado de relaciones de producción, presentándolas como el producto de un único esfuerzo o de meros apoyos menores. Los artistas pop no son artistas en el sentido clásico de la palabra, en tanto todo lo que antes se le atribuía a los artistas ahora se terceriza, es decir, en lugar de escribir sus letras se contrata a alguien que lo haga, en lugar de componer su música se pagan arreglistas y compositores. Esto no quiere decir que el artista no haga nada, sino que se presenta como el gran artesano de un proceso que poco o nada tiene de artesanal y en el que él o ella no es más que un momento de producción. 5. Esta crisis en el concepto de autoría y de artista tiene consecuencias políticas. La primera tiene que ver con la manera en que los artistas quedan alienados en la industria del pop y pierden su agencia política. La segunda tiene que ver con cómo la figura del artista, o más específicamente de la estrella pop, oculta las relaciones de producción de los productos del pop, contribuyendo a nuestra alienación como consumidores de estos. 6. Por último, aunque es fácil dejarse seducir por la idea de que el pop es intrínsecamente malo o que el arte está muerto, lo cierto es que tal y como nos lo dice Benjamin, la respuesta a la estetización de la política, que es la que nos acostumbra al shock, la que crea cultos a estrellas, la que nos entretiene mientras somos explotados por el sistema, la que nos permite anestesiarnos en medio del agotamiento, no es otra que la politización del arte. O en otras palabras, en el pop también hay revolución. Hasta aquí el episodio 17 de Pensar un Rato, que espero que les haya dado en qué pensar. Si desean saber más, conversar, leer alguno de los textos que he referenciado, escríbanos a proyectopensarunrato@gmail.com. Espero que sepan perdonar esta larga ausencia. En la página www.pensarunrato.com encontrarán todos los episodios del podcast, algunos textos y también maneras de ayudar a financiar PUR a través de Patreon. No dejen de visitar la página. Pensar un Rato es un proyecto de divulgación de filosofía, ciencias sociales, arte, política y actualidad, comprometido con la educación y el pensamiento crítico. Este podcast es un proyecto personal que necesita de ustedes para crecer. Lo mejor que pueden hacer es compartir los episodios en todas sus redes sociales, pongan stories en Instagram, hagan tweets, compartan el episodio por Facebook y por WhatsApp. Básicamente, utilicen las herramientas de la industria cultural para cuestionarla. Recuerden que encuentran Pensar un Rato en todas las plataformas de podcast y en Twitter como @_Pensar un Rato. Mi nombre es Miguel Hernández Franco y me encuentran en Twitter y en Instagram como @MiguelLetras. Gracias por escuchar y nos oímos pronto.